Bien, en este video se va a proceder a resolver un ejemplo puramente práctico. Bien, es decir que este video va a tratar solamente de la resolución de un ejemplo práctico correspondiente a un sistema trifásico como el que se muestra en esta figura, es decir, correspondiente a una conexión en estrella de 4 conductores con carga desbalanceada. Bien, el circuito en cuestión es el siguiente, que yo ya lo preparé ya. Bien, ya me tomé el trabajo de armarlo y corresponde, como bien dije anteriormente, a una conexión en estrella de 4 conductores, ¿ve? Conductor 1, 2, 3 y 4. Una conexión en estrella de 4 conductores con carga desbalanceada. Bien, si se fijan bien, cada impedancia de carga por fase corresponde a una serie del tipo RL, ¿ve? Pero todas son diferentes. Viene a decir, este sistema está totalmente desbalanceado. Para empezar, vamos a proceder a utilizar estas expresiones, o estos valores, mejor dicho, que yo ya los había obtenido de los videos anteriores. Bien, este archivo de Word, este .doc, tiene todas las expresiones que yo fui desarrollando y fui demostrando varias de ellas, o todas mejor dicho, en videos anteriores. Bien, empezamos por lo que son las tensiones. Bien, estas son las tensiones de fase, porque este es un sistema trifásico con secuencia directa de tensiones. Bien, entonces procedemos a copiar y pegar esto acá. Bien, es decir que partimos de esto. Si tenemos estas tensiones de fase, recuerden, secuencia directa de tensiones implicaba que si esta era 0 grados, esta va a estar a menos 120 y esta a más 120 grados. Con respecto a las tensiones de línea, teníamos estas. Bien, yo voy a ir armando todo acá en el editor de ecuaciones. Bien, ¿qué más tenemos? Si observamos el circuito, tenemos que hay que determinar cada una de las impedancias de carga por fase. Bien, para ello vamos a hacer uso del dato de la frecuencia de red, que es 50 Hz. Entonces hay que determinar las reactancias inductivas XL1, XL2 y XL3 respectivamente. Bien, vamos a proceder a hacer eso. Como tenemos una frecuencia lineal de 50 Hz, vamos a determinar la frecuencia angular omega. Omega, ¿qué era? Omega era 2pi por F. Bien, es decir, que es 2pi por 50. En otras palabras, es 100pi. 100pi, ¿qué? Radianes sobre segundos. Radianes sobre segundos. Esa es la frecuencia angular del sistema. Bueno, ahora, ¿quién es la reactancia inductiva XL1? ¿Cómo se calculaba esa reactancia? Bueno, era J omega L1. Bien, J omega L1. En otras palabras, ¿quién iba a ser? J 100pi por el valor de la inductancia, que es 12.73 milihenrios. Eso hay que pasarlo a henry. 12.73. Bueno, entonces tenemos 12.73 sobre 1000. Bien, ¿y eso cuánto da? Toda la reactancia. Bueno, para eso vamos a proceder a utilizar la calculadora que tenemos acá. Y hacemos 12.73 dividido 1000. Me da este número. Y si lo multiplicamos por 100pi, por 100 por pi, obtenemos 3.999 ohm, o sea, J 3.99, o sea, directamente J4 ohm.
para nosotros. J4 ¿qué? Ohm. Bien. Ya tenemos la reactancia XL1. Ahora vamos a determinar la reactancia inductiva XL2. XL2. ¿Cómo hacemos? Bueno, primero cambiemos los subíndices. Es J omega por L2. ¿Quién es L2? Acá hay que modificar esto. Bueno, si nos fijamos bien, tenemos 25.46 milihenrios. 25.46 milihenrios. ¿Y esto qué es lo que va a dar? Perdón, ¿qué es lo que va a dar? 25.46 dividido 1000 me da este valor. Eso lo multiplicamos por 100 pi y da aproximadamente 8, o sea, J8 ohm. O sea, acá tenemos J8 ohm. Y si hacemos lo mismo para la reactancia inductiva XL3, ¿qué vamos a obtener? Si nos fijamos, tenemos 38.19. 38.19 milihenrios. Había que pasarlo a henrios. Esto obviamente ya no da J4, sino que ¿qué es lo que va a dar? Todo. Pasamos de milihenrio a henrio. Bien. Y eso lo multiplicamos por 100 pi. Y da 11.99, bueno, aproximadamente J12 ohm. Ven que estamos aproximando. Bien, ya tenemos las tres reactancias. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, si observamos bien el circuito, hay que determinar las impedancias. Esta se va a denominar Z1, esta Z2 y esta Z3, así como están acá. ¿Ven? Z1, Z2 y Z3. Bueno, entonces, como es una serie RL, la Z1 la vamos a determinar como ¿cuánto valía la resistencia del resistor R1? Era de 3 ohm. Bueno, tenemos 3 ohm, entonces nos queda 3 más J, ¿qué? J4. 3 más J4 ohm. Porque es la serie de la resistencia con la reactancia de la bobina. Bueno, ¿cómo determinamos eso? Eso está en forma rectangular, hay que pasarlo a polar. Bien, para después poder calcular las corrientes más adelante. Bueno, pasamos a polar. 3, 4, y eso da 5 ohm con un ángulo de 53.13 grados. Bien, 5 ohm con un ángulo de 53.13 grados. Bueno, ya tenemos la Z1. Ahora hay que determinar la Z2. La Z2, ¿quién va a ser? Y bueno, fijémonos. 6 ohm. Un resistor de 6 ohm y la XL2 vale 8. J8. Entonces, queda eso. Bueno, si hacemos pol, queda 6,8 y eso me da 10 ohm con 53.13 grados. Bien, 10 ohm con una fase, un ángulo de 53.13 grados. Y si hacemos lo mismo para Z3, que teníamos acá un resistor de 9 ohm. Y la reactancia era J12.
J12 ohm. ¿Qué da eso? Bueno, eso hay que pasarlo a forma polar. Quedan 9. Acá tenemos 12. Bueno, eso da 15. Acá 15 ohm con 53.13 grados. Bien. Entonces observamos que las tres impedancias son diferentes. Bien. Una es de 5 ohm, otra de 10 y otra de 15. Obviamente 5 ohm con 53.13 grados, 10 ohm 53.13 grados, 15 ohm 53.13 grados. Bien. No importa que estos ángulos sean iguales. Al ser diferente el valor óhmico, es decir 5, 10 y 15, ya está totalmente desbalanceado el sistema. Bien. Entonces, ya tenemos el valor de cada una de las impedancias y tenemos las tensiones de fase. Entonces, ¿qué podemos hacer? Determinar estas corrientes IA, IB e IC. ¿Cómo? Si observamos acá, cómo se determinaban las corrientes, de esta forma. Solo que ya no tenemos ZY, sino que tenemos Z1, Z2 y Z3. Bien, es decir, acá reemplazamos esto por Z1, esto por Z2 y esto por Z3. Bien. Y bueno, hay que dividir. Bueno, ¿quién es BAN? BAN está acá. ¿Y quién es Z1? Z1 es esta. ¿Ven por qué había que pasar la forma polar? Porque hay que dividir, y para dividir se trabaja en forma polar. Bueno, hacemos 220 dividido 5. Calculadora. 220 dividido 5. Eso da 44. Perdón, 44. ¿44 qué? Raíz de 2 amperes. Es decir, que tenemos una corriente cuyo valor eficaz es de 44 amperes. Y eso va a tener una fase de ¿cuánto? ¿De cuánto va a ser la fase? 0 menos 53.13. En otras palabras, menos 53.13 grados. Bien. Ya tenemos eso. Ya tenemos la corriente IA o I sub A. Ahora la I sub B. ¿Cómo determinamos la I sub B? BBN sobre Z2. BBN, ¿dónde está BBN? Acá. Bien. BBN está acá. ¿Y la Z2 quién es? Estos 10 ohm con 53.13 grados. Bien. 220 dividido 10 me queda 22. ¿22 qué? Raíz de 2 amperes con una fase de ¿cuánto? Con una fase de ¿cuánto? Y bueno, tenemos menos 120. Hay que hacer la cuenta. Tenemos menos 120 menos 53.13. Menos 173.13. Bien. Menos 173.13 grados de fase. Bien. Y lo mismo con la I sub C. ¿Qué hacemos? Es BCN, perdón, sobre Z3. ¿Quién es BCN? BCN está acá. Bien. BCN sobre Z3. ¿Y dónde está Z3? Es 15 ohm con 53.13 grados. Bien. Entonces, 220 dividido 15. Eso da 14.6. 14.6. 14.6 ¿qué? Raíz de 2 amperes, por supuesto, con una fase de ¿cuánto? Con una fase de ¿cuánto?
120 menos 53.13. Entonces tenemos 120 menos 53.13. Y eso da 66,87. 66.87 grados. Bien. En otras palabras, ya tenemos las tres corrientes de línea o tres corrientes de fase. Recuerden que en una conexión del tipo estrella las corrientes de línea eran igual a las corrientes de fase. Bien, ya las tenemos acá. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar la corriente de neutro. La corriente del neutro, es decir, la I sub n, dijimos que era igual a la suma de las corrientes I sub 1 no I sub 1, perdón, I sub A, y esto acá lo hagamos mejor de esta forma. A ver. Y A más y B más y C. Acá y N. Bien. Recuerden que es una suma vectorial. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede acá? Acá hay que sumar las tres corrientes. Entonces, para sumar hay que pasar a forma rectangular. No se suma en forma polar, se suma en forma rectangular. Bueno, entonces a cada una de estas corrientes la vamos a pasar de la forma polar a la forma rectangular. Para ello usamos la función rec. Entonces, con la función rec ponemos 44, y acá dice menos 53.13. Bien. Y tengo 26.4 de componente real y menos 35.2 de componente imaginaria. 26.4 menos J, ¿cuánto? Menos J, 35.2 era, ¿no? Bien, 35.2. Negativo, obviamente, de componente imaginario. Bueno, eso, recuerden, el raíz de 2 lo dejamos afuera para no complicar las cosas. Bien, yo voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Bien, faltó el igual. Bueno, y vamos a proceder. Acá se van a modificar los numeritos esto, obviamente, porque ahora tenemos 22, ya no 44. Vamos a pasar esta corriente a la forma rectangular. Bien. Eso es 22. Y por el otro lado tenemos menos 173.13. Menos 173.13. Eso da 21.84 negativo. Entonces acá tenemos menos 21.84. Y de componente imaginaria tenemos menos 2.63. Bien, controlemos de nuevo por las dudas. Bien, perfecto. Y ahora hay que hacer lo mismo con esta corriente. Como el ángulo es 66 grados, quiere decir que estoy en el primer cuadrante, entonces la componente imaginaria es positiva. Por eso cambié el signo. Ya de antemano sé que, que va a ser positivo. Entonces tenemos 14.6 y 66.87. Bien. Eso da 5.73 de componente real. 5.73. 5.73. Y de componente imaginaria, ¿cuánto da? 13.42.
casi 13.43. 13.43 pongamos. Bien. Perfecto. Si ahora sumamos estas tres corrientes, nos tendría que dar la corriente del neutro, que ya no va a ser 0 amperes, porque la carga está desbalanceada. Bien, yo voy a continuar esto abajo. Perfecto. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. De componente real tenemos los 26.4, que son estos de acá. Dice más menos, me va a dar menos 21.84, o sea, menos 21.84. Bien, más 5.73, o sea, más 5.73. Y de componente imaginaria tenemos menos J35.2, menos J35.2, perdón, acá, menos J35.2, menos J, bueno, más, menos, me queda menos, J2.63, menos J2.63, y acá más, me queda más, J13.43, o sea, más J13.43. Bien, y nunca tiene que faltar el raíz de 2 acá. Bien, perfecto. Hecho eso, ¿qué procedemos a hacer ahora? Sumar componente a componente. Bien, tenemos 26.4 menos 21.84 más 5.73. Eso da 10.29. Bien, 10.29. Entonces ponemos 10.29 acá. Y de componente imaginaria, ¿qué vamos a tener? Menos 35.2, o sea, menos 35.2 menos 2.63 más 13.43 más 13.43 menos 24.4. Entonces acá va menos J24.4. Controlemos de nuevo. Bien. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Convertir esto a la forma polar. Esto está en rectangular, pasarlo a forma polar. Bien. Perfecto. Para ello usamos la función pol. Entonces tenemos 10.29 y menos 24.4. Menos 24.4. Y da 26.48, casi 26.5. 26.48, pongámosle. No hay problema con eso. Con un ángulo de, ya lo vemos ahora, menos 67.13, menos 67.13, menos 67.13 grados. Bien, esa es la corriente de neutro. Perdón. Acá, nos mando una macanita. Esto iba acá.
Ahora sí. Bien. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Simulamos. Simulamos esta primera parte. Bien. Venimos acá. Tenemos los 3 amperímetros. 4 mejor dicho, por la corriente en neutro. Y procedemos a simular para corroborar lo que hicimos. Bien. Bueno, detengamos la simulación. ¿Y qué tenemos? 44 amperes eficaces de corriente I sub A. La I sub A nos dio 44. Bien. La IB, ¿cuánto está dando acá? 22.004, 22 nos dio a nosotros. Y la I sub C nos dio 14.6, 14.67. Está bien. La corriente de neutro acá da 26.44 amperes eficaces. A nosotros nos dio 26.48. Está perfecto. Bien. En otras palabras, pueden observar que ahora circula corriente por el neutro debido al desbalance de carga. Bien. Bien. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Determinar las potencias activas, reactivas y aparentes. Bien, para ello, yo tenía preparado esto que yo ya lo había desarrollado en videos anteriores. ¿Y qué vamos a hacer? Determinar la potencia como la potencia, por ejemplo, media o activa como suma de las potencias activas que están disipando cada uno de estos resistores. Es decir, esta rama de acá, RL, ¿quién disipa? O sea, ¿dónde hay potencia activa en esta rama RL? Y acá en el resistor. Bien, no hay potencia activa o media en la bobina. En el resistor hay potencia activa. Bien, entonces, la P sub 1 es la que disipa la potencia que disipa este resistor. La P sub 2 es la que disipa este y la P sub 3 es la que disipa este. Bien, perfecto. Acá dice P sub 1 igual a VAN eficaz, que eran los 220 voltios. ¿Se acuerdan que el valor eficaz de la VAN era 220? 220 acá, 220, 220. Si no, lo miramos acá directamente. Bien. Dice ¿por quién? Por el valor eficaz de la corriente IA. Y bueno, ¿quién era la corriente IA? El valor eficaz es 44 amperes. ¿Por quién? Por el coseno de Φ1. ¿Y quién era Φ1? El ángulo de desfasaje entre la tensión VAN y la corriente IA. Pero, chicos, más rápido, ¿quién es Φ1? Y bueno, es el angulito o la fase de esta impedancia Z1, 53.13. Entonces venimos acá y ponemos 53.13 grados. Bien. Entonces, procedemos ahora a calcular esto. 220 por 44 por el coseno de 53.13 grados. Bien. Eso me da 5808,01. 5808. ¿5.808 qué? Vatios. 5.808 vatios. Volvemos a revisar por la duda. Bien. Hacemos lo mismo con la P sub 2. Bien. 220 de valor eficaz de tensión BBN por el valor eficaz de la corriente I sub B, que era 22, creo. Acá está, 22. ¿Por quién? Por el coseno del angulito Φ2. ¿Y tiene el angulito Φ2? La fase o el angulito de Z2, que también es 53.13. 53.13. Y vaya ejemplo que le di, ¿no? Bueno. Perfecto. Entonces, eso debería dar la mitad de esto. Pero lo hagamos.
Bien, 2904. 2904 ¿qué? Vatios. Bien. ¿Qué nos queda ahora? Lo mismo pero con P sub 3. Lo mismo pero con P sub 3. Entonces, de nuevo, 220 de valor eficaz de tensión B sub C por el valor eficaz de la corriente I sub C, que era, acá está, 14.6. 14.6 ¿por quién? Por el coseno de 53.13 también. ¿Por qué? Y bueno, el angulito Φ3 también vale 53.13, lo están viendo acá. Bien. Perfecto. Si hacemos eso, ¿qué nos queda? 220 por 14.6 por el coseno de 53.13 grados. 1927.2. 1927.2 ¿qué? Vatios. Bien. Y si sumamos todo eso, obtendríamos la P total, que yo ya la tenía acá. Bien. La P total. Es decir, recuerden la roja, esta, la P total. Bien. Entonces, ¿dónde estábamos? Acá. Sumamos 5808 más ¿quién? 2904 más 1927.2. Bien, 1927.2. Bueno, lo hagamos. Entonces teníamos 5808 más 2904 más 1927.2. Y eso me está dando 10.639.2. 10.639.2 ¿qué? Vatios. Bien. Ya tenemos esa potencia. La potencia total. Bueno. La Q total, ¿cómo se determinaba? La potencia reactiva total. Pero primero, ¿dónde hay potencia reactiva? Esa potencia se desarrolla en las bobinas. En L1, en L2 y en L3. No en los resistores. Es decir, la potencia reactiva es una potencia que se desarrolla en los componentes reactivos. ¿Y qué componentes reactivos tenemos acá? Las bobinas. ¿Bien? Perfecto. Entonces, yo ya tenía preparada esta expresión, que ya la había desarrollado yo en videos anteriores. ¿Ves? Estamos poniendo en práctica todo lo otro. Tenemos esto. Acá cambia el coseno por el seno. Entonces yo voy a venir acá y voy a copiar esto. Voy a copiar todo esto, todo esto me está volviendo del igual. Y obviamente voy a reemplazar el coseno por el seno. Bien. ¿Y qué obtenemos? Bueno, hay que hacer las cuentas. Ahora sí vamos a tener potencia reactiva. Entonces hacemos 220 voltios por 44 por el seno de 53.13 grados. Eso me da 7.744 var. 7.744 volt ampere reactivo. Bien. Hacemos lo mismo para ¿quién? Para Q2. Solo que cambiamos coseno por ¿quién? Por seno. ¿Y eso qué nos da? ¿Qué nos da? 220 por 22 por el seno de 53.13 grados. 3.872 prácticamente. 3.872 bar. 3.872 bar. Bien. Y hay que hacer lo mismo con Q3. Bien, esto es bien sistemático.
Cambiamos coseno por seno. Bien. Entonces, hacemos las cuentitas. 220 por 14.6 por el seno de 53.13. Bien. Eso me da 2569.6. 2569.6. 2569.6 ¿qué? Bar. Bien. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Determinar la potencia reactiva total como suma de las potencias reactivas que se ponen en juego en cada una de las bobinas. Es decir, determinamos la verde, en otras palabras, para que me entiendan. Bien. Hay que sumar 7744 más 3872 más 2569.6. Bien. Si sumamos eso, ¿qué nos da? Y hagamos 7744 más 3872 más 2569.6 me da 14.185.6. 14.185.6 ¿qué? Volt ampere reactivo. Controlemos de nuevo, porque por la hora me puedo llegar a confundir. Estoy muy cansado. Bien. ¿Qué nos queda? Determinar. Miren, ya tenemos la roja y la verde. Queda la azul. ¿Quién era la azul? La S total, la potencia aparente del sistema. La potencia aparente del sistema. ¿Y cómo determinamos? ¿Cómo la determinamos? Bueno, no nos queda otra que emplear Pitágoras, el teorema de Pitágoras. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Era la raíz cuadrada de P total al cuadrado más Q total al cuadrado. ¿Quién es P total al cuadrado? Esta. Y la Q total al cuadrado va a ser esto al cuadrado, obviamente. Bien. Que para fortuna de ustedes, esto puede determinarse con la función pol. Bien. En vez de estar escribiendo raíz cuadrada cada rato y todo eso, hacemos esto. Pol. Y escribimos 10.639.2. 10.639.2. Y por otro lado 14.185.6. 14.185.6. Bien. Eso da 17.732. 17.732. 17.732 volt ampere. O 17.732 kVA. Bien. Y el angulito phi, este ángulo phi, el phi total, lo podemos determinar de esta forma, pero la función pol también me lo acaba de devolver. ¿Cómo? Directamente pongamos esto, chicos, más fácil. 53.13. 53.13 grados. Bien. Y era lógico que iba a dar 53.13. Fíjense, las tres impedancias tienen el mismo ángulo. Bien. Es un poquito de sentido común. Bueno. Para terminar esto nos queda determinar el factor de potencia. Total, que sería el coseno del phi total. Del phi total. Bueno. Es decir, el coseno de 53.13. Lo escribamos, 53.13.
grados. El coseno de eso. ¿Cuánto da? Y bueno, vengamos acá y hagamos coseno de 53.13 grados. 0.6. 0.6. Factor de potencia de 0.6. Pero no solamente basta con decir el número. Es 0.6 en retraso o 0.6 en atraso. ¿Por qué? Y bueno, chicos, es la carga del tipo RL. Bien, acá la corriente atrasa o retrasa la tensión. Bien, por eso es en atraso. Atraso de corriente respecto a tensión. Bien, la corriente en este sistema está atrasando 53.13 grados a la tensión. Bueno, bien, acá tenía que escribir en retraso. Esto lo puedo poner así, no me deja poner espacios. Entonces tengo que poner guión bajo. En atraso. Bien. Y se acabó. Bueno, ¿qué más? ¿Qué nos queda? Bueno, venir acá. Acá yo ya conecté los batímetros. No quedó muy lindo que digamos. Conecté 3 batímetros. Para poder medir la potencia media del sistema. O sea, potencia media de cada una de las cargas. Bien. Bueno, detengamos un ratito la simulación y corroboremos. 5.809 vatios o 5.809 kilowatts. 5.809, la P sub 1. ¿Cuánto nos dio a nosotros? Bueno, hay que buscarlo. Por acá anda dando vuelta. 5.808. Bueno, un vatio de diferencia. 2.905 vatios o 2.905 kilowatts. La potencia P sub 2. 2.905. ¿Cuánto nos dio a nosotros? ¿Dónde está? 2.904. Un vatio menos. Y la tercera, 1900, la P sub 3, 1941 vatios o 1.941 kilowatts. 1941. ¿Cuánto nos dio a nosotros? Por acá anda. 1927. Acá nos dio una diferencia un poquito considerable. Bien. Pero estamos dentro de todo. Bueno. La diferencia puede verse quizá que yo usé un solo decimal cuando tenía que haber usado 2 decimales acá. Bien. Pero dentro de todo va. Bueno, y otra cosa que les quiero mostrar es esto. 53.13 no, acá, 0.6. Este 0.6, si lo miran al circuito, donde dice Power Factor, 0.6, 0.6, 0.601, bueno, por los decimales de acá. Bueno, 0.6 en definitiva. ¿Qué significa esto? Que el factor de potencia de cada una de estas cargas, de esta y de esta, me dio 0.6. Bien, y obvio, ¿qué es el factor de potencia? El coseno de phi. En otras palabras, el coseno del angulito phi 1 me da 0.6. El coseno del angulito phi 2 me da 0.6. El coseno del angulito phi 3 me da 0.6. Y bueno, ¿quiénes eran los ángulos phi 1, phi 2, phi 3? 53.13, chicos, fíjense. Son los ángulos de las impedancias. Bien, como las tres impedancias tienen la misma fase o el mismo ángulo, entonces eso va a coincidir también con el factor de potencia total del sistema. Bien, por eso el factor de potencia total del sistema me da 0.6, obviamente en atraso por tratarse de una carga del tipo RL. Bueno, aparte de esto, ¿qué es lo que me quedaría por decirles? Bueno, como adelanto, la forma en la que conecté los batímetros, que obviamente acá no se llega a apreciar muy bien, lo que estoy haciendo yo acá al medir potencia con estos batímetros, fíjense que usé 3 batímetros. Esto se llama o se denomina el método de los 3 batímetros, que esto lo vamos a ver más adelante, para determinar potencia en cargas de 4 conductores. Bien, es decir, acá tengo 4 conductores: rojo, azul, verde y naranja. Bien, fíjense que los batímetros todos están referidos al neutro. Este es el neutro. Fíjense que este cable naranja va, si bien va acá, pero esto llega a donde, al neutro. El naranja este va al neutro. El naranja este va al neutro. Es decir, que medimos la tensión entre
esta fase y el neutro, entre esta fase azul y el neutro, y entre esta fase verde y el neutro. Bien. Y las corrientes, bueno, la corriente que circula por cada una de las cargas. Esta forma de medir potencia se conoce como método de los 3 batímetros. Bien, es la forma más fácil que hay. Luego de esto, cuando tengamos cargas de solamente 3 conductores, por ejemplo, ¿dónde se da eso? Ese caso, cuando sean cargas del tipo triángulo. Bien, cuando la carga sea obviamente una carga conectada en triángulo, ahí ya no puedo conectar 3 batímetros. Bien, pues ya no tengo neutro. Entonces tendría que tomar a cualquiera de estos 3 como referencia. Eso si estamos trabajando en triángulo, acá estamos en estrella. Bueno, en esos casos, al no disponer de un cuarto conductor y tomar como referencia uno de los 3 que quedan, o este, ya directamente usaría 2 batímetros y no 3. Eso se conoce como método de los 2 batímetros o el método de Aaron para medir potencias en cargas de 3 conductores, cargas trifásicas por supuesto de 3 conductores. Bien, pero eso es otro tema, es lo que se viene después. Bueno, esto es lo que le quería mostrar, era una forma de resolver estos problemitas que, como ven, no es complicado, por ahí uno se puede marear con los números, y más yo a esta hora y con el cansancio que tengo. Bueno, no es muy complicado. Bien, es decir, hay que seguir la misma línea de razonamiento de los videos, hay que leer el apunte, eso es importante, leer a conciencia, y bueno, es más de lo mismo. Es decir, son cálculos nada más, no es nada del otro mundo. Bien, con esto finalizamos este video.